pecado grave y pecado mortal. Desde mi punto de vista, existe una diferencia sustancial entre un pecado grave y uno mortal, aunque a lo largo de la historia siempre se han usado tales términos como sinónimos. No obstante, considero que lo que contienen esas palabras, semánticamente, no es lo mismo. Un pecado grave, en mi opinión, es un pecado cuya mancha impide entrar en el cielo. Es un pecado que destruye la gracia de Dios, que acaba con la amistad del alma con Dios. Un pecado mortal, sin embargo, es un pecado que mata el alma. Cierto que, mientras uno esté sobre la tierra, se puede esperar que la vida de la gracia retorne a ese espíritu. Pero, como se ve, no es lo mismo un alma manchada tan gravemente que no puede ser admitida a las bodas del Cordero, que un alma que ya se ha convertido en un cadáver. Hay almas de viadores que están manchadas y otras almas que son cadáveres. Por eso sería bueno reparar en que la misma terminología ofrece cierta luz acerca de cómo entender esos dos ámbitos en los que se comete el pecado objetivo. ¿Habrá en el infierno alguien condenado tan solo porque murió en un accidente de tráfico tras emborracharse la primera vez en su vida? Por supuesto que no. No hay un solo condenado en el infierno por el hecho de morir con un solo pecado de ese tipo. Los pecados de debilidad sexual, por poner otro ejemplo, son pecados graves, pero uno puede seguir amando a Dios a pesar de masturbarse. Mientras que nadie puede asesinar sin extinguir en sí mismo toda vida sobrenatural del alma, convirtiendo al propio espíritu en un cadáver andante. En mi libro Manzanas de Gomorra expliqué con detalle cómo hay pecados que tienen que ver más con la transgresión, aunque sea transgresión grave, mientras que otros pecados tienen que ver más con la muerte del alma. No es una mera cuestión de cantidad. No es solamente que unos pecados simplemente tengan más maldad y otros menos maldad, sino que cualquier observador se da cuenta de que, del mismo modo que hay una clara división entre pecados veniales y graves, también existe esa división en este segundo campo, pudiéndose hablar de tres tipos. Pecado grave. El pecado que implica una transgresión grave de mucha entidad de la ley de Dios produce una mancha con la que no se puede entrar en el cielo. Acaba con la amistad de Dios y con la presencia habitual de la gracia santificante. Es el caso del que quebranta un mandamiento de la Iglesia que obliga bajo pecado grave, el que un día prueba una droga ligera, el que, urgido por una situación imprevista que le atemoriza, miente para librarse de un mal a sabiendas de que provoca un daño grave en otro. Pecado mortal. Produce la muerte del alma. Es decir, el alma no solo está manchada, sino que toda vida de la gracia que haya más allá de la naturaleza ha muerto en su espíritu. Un pecado grave se parece a una grave enfermedad. O se cura o le matará. O curas esa enfermedad o irás perdiendo fuerzas y cada vez se agudizará más tu estado. El pecado mortal implica la constatación de que con ese acto inicuo el alma es ya un cadáver. Por ejemplo, si una persona, con tiempo para pensarlo, toma fríamente la decisión de mentir a sabiendas de que un grave daño recaerá sobre otro, por ejemplo, que será despedido de su trabajo, eso significa que el alma de esa persona ya no tiene ninguna vida espiritual. Si observamos, no es el caso que se ha referido en el apartado anterior. No es alguien que miente y daña a otro, pero que miente atemorizado, urgido por la prisa de tomar una decisión aquí y ahora. Sino que es el caso de alguien que acepta eso fríamente, con mucho tiempo para pensarlo. En un caso, el pecado mancha gravemente el alma. No podría entrar así en el cielo. En el otro caso, el alma ha muerto a la vida espiritual, es decir, a la vida de la que podía gozar con las gracias sobrenaturales. Dígase lo mismo, es un pecado mortal cuando alguien roba una cantidad grande de dinero
o cuando uno no tiene intención de abandonar sus continuas borracheras. Pecado satánico. En la última consumación del mal, cuando la voluntad no solo comete actos con grave daño para el prójimo, sino que se alegra del sufrimiento ajeno, cuando uno ya busca ese maligno placer y odia a Dios, entonces ya ha caído en el ámbito satánico. Se puede aumentar el grado de esa perversión, pero ya no hay cambios cualitativos. La repetición de ese tipo de pecados lo torna en un estado irreversible de la voluntad. Pero la repetición ya no hará que se convierta en otro tipo de pecado. Ya no hay más bajo donde caer. Ese pecado, convertido en algo definitivamente querido, es la parte más baja de la escala. La concepción más benigna que he expuesto del infierno también nos lleva a un entendimiento más profundo del pecado en su vertiente subjetiva. Los manuales de teología moral escritos hasta el siglo XX se movían en el campo de lo objetivo, aunque admitieran atenuantes. Pero añadir al sustrato objetivo de la moral la teología que implica el enfoque per subjectum del infierno moderado revierte en beneficios para la vida espiritual. Esta concepción del infierno, y por ende de la moral, le da paz a la persona atribulada, quita el escrúpulo al que se atormenta, ofrece una visión de un Dios repleto de amor, desbordante de amor, al que se desanima. La forma de enfocar la moral bajo el aspecto de lo objetivo es correcta y verdadera. No debe ser abandonada. Solo propugno la añadidura de este enfoque subjetivo al hablar de la condenación. No es lo mismo sustituir el enfoque objetivo por el subjetivo, que enriquecer el enfoque objetivo con estas consideraciones aquí formuladas. Tampoco he querido que se abandonase la visión de Dios como justicia infinita, sino que se enriqueciese esa concepción objetiva del pecado con otras consideraciones subjetivas que también son reales. Lo que he expuesto no es una confrontación entre lo objetivo y lo subjetivo, o entre una moral real y una moral de sentimientos. Esta visión moderada del infierno, esta visión de la moral, lleva a leer de otro modo las páginas de la Biblia desde el primer versículo del Génesis hasta la última línea del Apocalipsis. Con este enfoque, se puede tener una visión más optimista de toda la historia bíblica y de la entera historia de la humanidad. La conquista sangrienta de la tierra de Canaán inicia un camino que llevó a comprender al Dios que es amor de San Juan. La evolución homogénea del dogma del infierno nos ha llevado a entender que se contenía en las mismas palabras de San Juan. El infernus moderatus es la consecuencia de leer y meditar toda la Biblia en su conjunto. Nuestra comprensión actual lleva a leer de un modo espiritual el Levítico. Por eso me deleito al ver, en una iglesia del siglo XVII, un amplio mural que llena toda la pared con el despliegue detallado de todos los tormentos imaginables. Ni me escandaliza ni me repugna, porque tanto en ese mural como en el Levítico no dejo de ver una pedagogía que produjo buenos frutos de rectitud y de alejamiento del pecado. Fueron más los males que se evitaron que los casos de individuos que, vencidos por la visión de un Dios duro, en el caso del Levítico, o el desánimo ante el peso de sus propias faltas, al ver ese mural infernal, se revolvieron frente a un Dios que parecía un duro Señor que condenaba sin inmutarse y sin compasión. El Padre de todos, con su pedagogía, nos muestra cómo Él busca el bien del individuo concreto, no mensajes ideales para el hombre abstracto. Por eso Dios, en un momento dado, promulga las leyes del Levítico, y en otro momento dado, permite esos murales infernales. Pero del mismo modo que ahora interpretamos de un modo espiritual el Levítico o la conquista de la tierra prometida, así también ahora debemos leer de un modo espiritual esos murales medievales o esas calderas ardientes de las pétreas portadas catedralicias. Esa visión medieval del infierno es, en esencia,
la misma de muchos teólogos del siglo XIX, y es la misma que tienen ciertos evangélicos extremistas del siglo XXI. Mi libro también será un escándalo para aquellos que ahora piensan que soy demasiado benigno, pero me debo a mis silogismos. Camino a la luz de la razón, que deambula por ese jardín del Edén de la verdad, que es la Escritura, dando la mano al magisterio que me guía por esos prados y me enseña recónditos recovecos. Sin la revelación y sin la ayuda del magisterio no hubiera podido yo dar 2 pasos. Sin ella no hubiera podido construir casi nada. Pero hecha esta salvedad, me debo a mis silogismos. El Dios de la razón no se ofenderá de que usemos la razón. El Logos no se ofenderá de que creamos en un infierno razonable. Si otros quieren hablar del infierno desde sus propios sentimientos, nada les impide pintar un infierno a su propia imagen y semejanza. No en vano hay predicadores que hablan mucho más del pecado, del castigo terreno y del infierno que del misterio de Dios. Justo es reconocer que este tipo de predicadores evangélicos fanáticos son pocos, pero ellos mismos se han convertido en pruebas vivientes de cómo el misterio divino se puede descentrar en el alma de un creyente o en una comunidad entera. El problema de los que creen en un infierno riguroso es que siempre tienden a llevar ese criterio severo a los asuntos de la tierra. El fanático siempre cree en un averno riguroso. Tanto en el pasado como en el presente, el infierno ha sido visto como un lugar terrible. Lo es. Una visión amable del infierno llevaría a más almas a caer en él. La idea de la condenación eterna aleja el libre albedrío de objetos que actuarían como una verdadera trampa. Para alejar a los humanos del mal, solo se puede usar la verdad. No importan las buenas intenciones que se tengan, la deformación de la verdad siempre acaba revolviéndose contra el bien que quisimos preservar. No se puede presentar un tártaro peor para que la gente se aleje de él. ¿Se puede usar el miedo para evitar el mal? Sí, pero el miedo debe basarse escrupulosamente en la verdad. No tener miedo a lo que realmente nos debería dar miedo tiene consecuencias. Aquellos que piensen que los pecados de debilidad no son nada, se aproximarán a los peldaños de una escalera que desciende hacia un fondo enigmáticamente oscuro. Nunca insistiremos bastante en pedir a Dios que nos conceda más dolor de nuestros pecados. Ojalá que veamos los pecados como los ve el Creador desde su infinita santidad. Ese conocimiento del mal que portamos nos produciría dolor, pero un dolor sanador. Solo podemos tener una idea aproximada de la medida del perdón divino si nos esforzamos por entender el verdadero peso de nuestros pecados. Un peso que, según las palabras del mismo Jesús en el Padre Nuestro, lo califica de deuda. No es una deuda la que cierra para siempre la puerta de la casa del Padre, pero eso no significa que no tengamos frente a Él una deuda. Minimizar nuestros pecados conlleva a hacer más pequeño el perdón del Altísimo. Ni quitar importancia ni engrandecer. Se trata de esforzarse por tratar de ver las cosas como las ve el Señor. La mayoría de los seres humanos que me rodean en esta generación y en la nación donde moro yo, no viven en gracia de Dios. Confío plenamente en que el Señor les otorgará una última gracia para hacerles entender. El Padre Celestial no tiene obligación de enviar esa gracia, pero ¿cómo pensar que no lo hará? Una cosa es decir que no creo que nadie se condene solo manchado por pecados de debilidad, y otra afirmar que ese tipo de pecados son poca cosa. Todo pecado es desviación, toda transgresión debilita las fuerzas de mi alma. Cualquier vicio me conduce hacia el pecado definitivo. Como una pequeña cucaracha, voy moviendo con prisa mis patitas alrededor del borde de un recipiente del que no podré salir.
Afortunadamente, ese borde no es abrupto. La ladera se va pronunciando de forma paulatina. Noto que el lugar donde corro va siendo más resbaladizo, más inclinado. Cada vez veo menos a lo que agarrarme. Miro abajo y no me engaño. Podría huir en dirección contraria, pero sigo jugando con inconsciencia culpable. No, el pecado no es poca cosa, ni siquiera el venial. No es poca cosa, por el daño que hace a nuestra alma. No es poca cosa, porque sabemos el final del camino hacia donde nos lleva. No es poca cosa, si lo valoramos en sí mismo comparado con la santidad de Dios. Con qué amor nos pide el Creador que no cometamos ninguna transgresión. Entender mejor lo que es el perdón del Ser Infinito es una magnífica tarea a la que nos debemos aplicar toda nuestra vida. Una acción no es mala por el infierno. Una acción es mala por sí misma, por sus consecuencias. La acción mala nos deforma, nos cambia. Una acción no es mala por el infierno. El infierno somos nosotros. Si las cosas solo estuvieran mal simplemente porque así lo ha querido el Creador, podríamos pedirle al Señor que redujera la lista de pecados a unos pocos. Pero las acciones son malas porque tienen consecuencias malas. El pecado es malo en sí mismo, con independencia de Dios. Sin el Señor, los pecados seguirían siendo igual de perjudiciales. Pero la frase de Iván Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido, es verdadera, en el sentido de que ciertos sacrificios solo es razonable hacerlos si existe la otra vida. Además de que sin Dios no existiría un criterio último nociológico para distinguir el bien y el mal. Sin esa razón última, alguien podría afirmar: para mí, el bien es lo que para ti es el mal. Dios es la razón última, definitiva e incontestable de que el bien es bien y el mal es mal. Y, por ende, el cielo y el infierno son la evidente constatación de la diferencia entre el bien y el mal. ¿Es posible existir sin el amor? Sí. ¿Es posible pasar la eternidad entretenido con afectos menores? Sí. El Hades es un desierto donde hay almas vivas, donde hay luz del entendimiento, donde hay amores naturales a cosas, actividades y personas. También en los desiertos de la tierra hay una cierta cantidad de vida. No se puede comparar con un bosque húmedo de un valle suizo, donde la persona se halla rodeada de vida por los lados, por debajo, por encima. Pero incluso el desierto tiene una particular belleza. ¿En el infierno existe la felicidad? Sí, existen pequeñas felicidades meramente humanas, rutinarios placeres y alegrías mayores, menos usuales, que pasan y desaparecen como todas las cosas que provienen de lo finito. También hay luz del entendimiento. Esa luz, al comprender, los atormenta, pero también los lleva a entender qué deben hacer y qué no deben hacer. También esa luz los lleva a aceptar su situación. Pero sin esas pequeñas alegrías, ¿qué cosa sería el infierno? El infierno es el lugar de la oscuridad, pero no de la oscuridad infinita, porque ésta no existe. Ellos no contemplan el rostro del amor, pero hasta allí llegan rayos de ese amor. Incluso los que han querido abandonar al amor, no han sido abandonados por el amor. Siento defraudar a los lectores que hubieran preferido un infierno peor para los malos. El infierno en el que muchos han creído no era el infierno de Dios, era el infierno de la venganza humana. Era el infierno de un señor que se comportaba con la crueldad de un simple mortal. Era un infierno indigno del bien supremo. La existencia de una cruel venganza humana, aunque trasladada a Dios.
sí que hubiera sido una mancha en su universo. La procedencia divina de ese tártaro no hubiera lavado el hecho cruel de lo que él permitía. Es cierto que los condenados moran allí, con las características descritas por la Biblia, pero podemos reducir el infierno al mínimo bíblico o hacer un infierno maximalista. Ya se ha explicado suficientemente que la existencia de un infierno maximalista no se compadece con la existencia del bien infinito. Los dos no pueden coexistir en el mismo universo. Por eso lo razonable es reducir el Hades al mínimo de lo expresamente revelado por el Señor, sin ir más allá. El Antiguo y el Nuevo Testamento podían haber dicho más cosas, pero no lo hicieron. La revelación del infierno no es deficiente, es perfecta. El Averno es eso. Una teología agobiante no puede ser verdadera. Dios es paz y serenidad, y todo lo que se permite en el universo se permite por parte de alguien que, si nos comparamos con él, hasta los buenos parecerían malos. Si mi teología no da paz, no es verdadera, porque Dios es paz y el gobierno de todas las cosas está en su mano. Ya es mucho, aunque necesario, que tenga que existir esa separación definitiva al final de la historia. La escatología, entre otras cosas, es la expresión de ese gobierno de Dios sobre los sujetos. Por lo que conocemos del misterio de Dios, podemos estar seguros de que la solución teológica más bella, seguro que es la que conforma la arquitectura del infierno. La posibilidad más elegante, sin duda, es la que ha regido la elaboración de las leyes que conforman esa realidad. Como se ha visto, el infierno no puede existir sin leyes, y esas leyes fundamentales parten de Dios. Aunque después esas dos sociedades de condenados se den otras leyes menores de tipo organizativo. Las leyes mayores, las de Dios, proceden del bien para producir bien. Las leyes menores, las que se dan a sí mismos, la sociedad demoníaca y la de los réprobos, se dan para implantar una cierta cantidad de orden. Es verdad que al mismo tiempo que existe ese amor infinito, existen sobre la tierra pequeños infiernos, brutalidades permitidas. Dios no es cruel, pero Dios no es cruel, pero existe la atrocidad. Pero podemos estar completamente seguros de que si el Altísimo permite que exista un torturador o que me duela la muela de modo irresistible toda una noche, tiene que haber una buena razón para ello. No solo buena, sino suficiente, una razón que justifica ese tipo y grado de dolor. La entera ciudad de Nueva York no es lo mismo explicada con palabras, que recogida a pie y vista con los ojos. El placer del sexo no es igual explicado con palabras que experimentado. Las razones por las que se permitieron los campos de concentración o que un pobre hombre muera con la angustia de saber que se ahoga irremisiblemente en mitad del mar, seguro que son razones suficientes. Aunque, por más que nos lo expliquen con palabras, no nos parezcan que son del todo suficientes.